Portones, alzad los dinteles, que se alcen las puertas eternales, va a entrar el Rey de la Gloria. Escuchando estas palabras del Salmo mientras lo cantaban, me venía a la mente Juan Pablo II, gritando al mundo entero al inicio de su pontificado: no tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo. No tengáis miedo, desatrancad las puertas a Cristo, abridlas de par en par. No tengáis miedo, es decir, de abrir todo, el corazón, los sistemas económicos, los sistemas políticos, vuestra familia, vuestras casas. Abrid las puertas a Cristo, que se alcen las puertas. Hemos escuchado en la monición de entrada el sentido de este día. Hoy tocaría ser el cuarto domingo del tiempo ordinario, es el cuarto domingo del tiempo ordinario, pero al ser una fiesta del Señor, sí que tomamos esta fiesta para celebrarla también en domingo. Y decíamos en una de las municiones que he leído de entrada mientras encendían las candelas, y a lo mejor alguien no se ha enterado, que Cristo es presentado en el templo. El templo era el lugar donde vivía Dios, pero Cristo es Dios. Él no necesitaba ser presentado. Pero José y María con él lo hacen todo conforme a lo mandado, conforme a lo mandado, los 40 días del nacimiento, sus padres, que son a través de los cuales Cristo se ha presentado al mundo, María con la custodia y la compañía de San José, presentados al templo. Y entonces, decía la monición de entrada, para darnos a entender la clave con la que vivir el día de hoy, y esta fiesta decía, pero realmente era presentado para salir al encuentro de su pueblo, para encontrarse con su pueblo, en la figura de estos dos hombres, de estos dos ancianos, Simeón y Ana, un hombre y una mujer tocados por Dios, un hombre y una mujer que han vivido su vida movidos por el Espíritu Santo y que están esperando encontrarse con el Mesías enviado de Dios. Simeón y Ana, junto con algunos personajes del Nuevo Testamento como María y José, los padres de la Virgen María y otros, pertenecían a un grupo, no era un grupo social, es un grupo que yo creo que se ha etiquetado posteriormente, pero que viene de la tradición del Antiguo Testamento, que son los Anahuim, los pobres de Yahvé. ¿Y quiénes son los pobres de Yahvé? Aquellos que, aunque pasaban los siglos y los años, seguían poniendo toda su esperanza en el Señor. Su esperanza estaba puesta en que Dios es fiel y cumple sus promesas. Y estos van al templo y allí se encuentran con María y con José, que traen al niño para presentarlo. Hay muchísimos detalles para explicar de este Evangelio, pero pues nos excedería en el día de hoy en una homilía también, ¿no? Claves importantes. De repente llegará a su santuario el Señor, a quien vosotros andáis buscando. El Señor sale a nuestro encuentro y sale cada día de nuestra vida. Buscad al Señor, dice ya el Antiguo Testamento, y lo encontraréis si lo buscáis de todo corazón. El Señor no juega al escondite. Es verdad que a veces nos cuesta de ver, pero normalmente no es porque el Señor se oculte, que si a veces se oculta es para nuestro bien y para que nosotros crezcamos en la fe, en la confianza y en el amor. Pero normalmente no lo podemos ver porque tenemos muchas cosas que nos tapan los ojos y los oídos, como decíamos el domingo pasado en el Día de la Palabra de Dios. El Señor llega a su santuario. Mirad, el templo para el pueblo de Israel era el lugar donde Dios vivía. El lugar por el que el pueblo de Israel tenía la certeza: Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Durante el desierto fue el Arca de la Alianza, en una tienda, y después ya se construyó el primer templo y el segundo templo. ¿Dónde estaba el Arca de la Alianza? Dios está con nosotros. ¿Cuál es este templo ahora? ¿Cuál es este templo? ¿Cuál es el templo de los cristianos? Voy a decir que es la parroquia, el templo parroquial donde nos reunimos a celebrar la Eucaristía. Y en cierto modo sí. Pero la parroquia, lo que da valor al templo parroquial, aparte de la consagración, no voy a decir que nuestro templo no está consagrado, pero paréntesis, aparte de la consagración del templo es quién se reúne en ese templo y en nombre de quién se reúne. El pueblo de Dios que se reúne en el nombre de Cristo.
para celebrar los sagrados misterios. Ese es el templo, sí, sí. Pero ¿cuál es otro templo que nos ha dicho San Pablo? Nos dice que hay un templo que es la iglesia construida por piedras espirituales, pero hay otro momento donde San Pablo dice, vosotros sois el templo de Cristo. Y hay en otro momento donde está hablando de la santidad del matrimonio y de las relaciones sexuales, donde dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y morada del Espíritu? ¿Dónde viene Cristo a presentarse? ¿Dónde viene a entrar? ¿Dónde viene a habitar? En su iglesia y en cada corazón. El Señor viene a habitar su casa, que eres tú. El Señor viene a habitar su casa, que eres tú. Segundo, ¿con qué actitud recibirlo? Pues ojalá que tu corazón en esta tarde, en esta misa, en este domingo, en esta fiesta de la presentación del Señor en el templo, esté como el corazón de Simeón y de Ana, deseoso de encontrarse con Cristo. Tú dices, Pablo, yo ya me he encontrado con Cristo, deseoso de encontrarse más, porque siempre hay más, siempre hay más. Con Dios siempre hay más. Lo veíamos hace 2 semanas con las bodas de Caná, ¿eh? Siempre hay más, siempre hay más. Dios no se deja ganar en generosidad, nunca te lo vas a acabar, nunca lo vas a agotar, nunca vas a decir, ya he llegado, ya he acabado, ya me lo sé todo, ya me lo he aprendido, ya lo amo del todo. Vamos a estar toda la eternidad conociéndolo, amándolo y alabándolo. Así que mirad si hay, que realmente nuestro corazón esté como el de estos hombres que esperaban la venida del Mesías, que esperaban el cumplimiento de las promesas. Y lo esperaban a veces contra toda esperanza. ¿Cuántos días irían Simeón y Ana al templo y se volvieron sin ver al Mesías? Y estuvieron viviendo de la fe y de la esperanza y de un amor al Dios que no veían. ¿Cuántas veces nosotros queremos pruebas ya? Pero sin embargo la Iglesia nos enseña a vivir de la fe y a vivir de la esperanza. Esta lámpara encendida con la que hemos comenzado, estas candelas, esta misa, es el signo de la fe que espera, que está vigilante. Como escuchábamos ayer en la celebración muchos de la consagración de las vírgenes. Esta llamada en medio de la noche, que llega el esposo, salida a su encuentro, que viene el banquete de bodas, que comienza la fiesta, que ya llega, que ya llega. ¿Cuántas veces nosotros también perdemos la esperanza, perdemos el fuelle? Hemos tenido así momentos de optimismo, de ilusión, pero nuestra esperanza no estaba bien fundada del todo, porque después se ha deshinchado, ¿no? Viene el cansancio, viene tal. Ojalá que el Señor hoy encienda en nuestro corazón de nuevo esta esperanza y esa confianza, que el Señor viene a tu encuentro, que viene a habitar su morada, que eres tú, que fuiste consagrado el día de tu bautismo como templo del Espíritu Santo. El Señor viene y cumple sus promesas. ¿Cómo recibirlo y a qué viene? ¿A qué viene usted, Señor? ¿A qué has venido? ¿A qué viene? ¿Y a qué sigue viniendo a tu vida? Pues porque sabe que tú y yo, por el miedo que tenemos, dice la carta a los Hebreos, por el miedo que tenemos a la muerte, estábamos condenados a vivir de por vida como esclavos. Que el miedo que tenemos a la muerte y a todo lo que nos habla de la muerte, al sufrimiento, al fracaso, a la soledad, a la falta de control, a la inseguridad, a la dificultad, a las tribulaciones, al dolor físico, psicológico, emocional y social, a todo lo que nos habla de nuestra limitación y que nos pone en alerta, todo eso que nos hace vivir como esclavos buscando tener asegurada nuestra felicidad con el dinero, con los afectos, con el placer, con el descanso, con las anestesias que nos ponemos para no sufrir, para no pensar. El Señor, que sabe que tantas veces no somos libres para amar porque estamos esclavos sin saberlo, ser liberados del Señor de la muerte, mediante su propia muerte. Ser liberados, ha dicho la segunda lectura, del poder del diablo. Y decía, notad que tiende una mano a los hijos de Abraham, no a los ángeles. El Señor nos tiene por sus favoritos y se ha hecho uno como nosotros. Tenía que parecerse en todos sus hermanos y entra en el templo como sacerdote para ofrecer, como hemos estado escuchando en la misa de diario estas últimas semanas, los que seguís las lecturas de diario venís a misa habitualmente, viniendo a ofrecer un sacrificio definitivo,
su propia vida. Y terminaba con una frase preciosa: pues por el hecho de haber padecido sufriendo la tentación, atentos, ¿a qué viene? ¿A qué ha venido? Puede auxiliar a los que son tentados. Ha venido porque sabe que tú solo no puedes lograr la victoria sobre el mal y sobre el pecado en tu vida. Pero dirá San Pablo: todo lo puedo en aquel que me conforta. Porque él ha recibido una palabra del Señor: mi gracia te basta, porque mi fuerza se realiza en tu debilidad. Él auxilia a los que son tentados porque Él mismo se ha hecho un hombre como nosotros. Por eso, alzad los dinteles, que se abran las puertas hoy de tu corazón, que realmente puedas dejar entrar al Señor y salir a su encuentro hoy y cada día de tu vida, que este signo de la luz que aparece en nuestro bautismo y que vivimos cada Pascua y hoy de un modo especial realmente se haga realidad en nuestra vida. Señor, que esté en vela, que esté atento, que mis ojos estén siempre buscándote, que quieras estar cada día atento, Señor, ¿dónde me sales al encuentro? ¿En qué situación? ¿En qué persona? ¿En qué palabra? ¿En qué momento de oración? Que mi mayor preocupación y ocupación del día sea estar contigo y a través de estar con los hombres, estar también contigo, y que todo el que entre en contacto conmigo, entre en contacto contigo. ¡Qué belleza hoy! Mirad, la Iglesia, en esta fiesta del 2 de febrero, de la presentación de Jesús en el templo, ha querido celebrar el Día de la Vida Consagrada, porque ha visto en Simeón y Ana, en estos dos ancianos, a aquellos hombres y mujeres que se convierten en un signo para toda la Iglesia. ¿Qué nos dicen los hombres y mujeres consagrados y célibes a toda la Iglesia? ¿Qué nos dicen los religiosos? Las vírgenes consagradas, que desde ayer en nuestra parroquia son dos. Las religiosas de nuestra parroquia, algunas en las Carmelitas, que ya no conoce casi nadie porque son muy mayores, que han sido jóvenes de la parroquia. Otras que están en misión, como Goyi, que algunos la conocéis. Otros que yo no conozco, pero que están en conventos de clausura, y otros en otras congregaciones religiosas. ¿Qué nos dice la vida consagrada, las hijas de la Sagrada Familia, las Carmelitas de aquí de Ontinyent? ¿Qué nos dicen a nuestra vida? Nos dicen lo que dice Santa Teresa de Jesús, que solo Dios basta. Nos dicen que solo Dios llena el corazón. Nos dicen que en medio de esta vida, en la que nosotros nos aventuramos por tantas cosas, Dios es el único que sacia los anhelos más profundos del corazón humano. ¿Y eso significa que todos tenemos que ser monjes o monjas, o curas y célibes y no casarnos? No, no. Nosotros tenemos la misión de ser un signo para vosotros, que nos habla del cielo, que nos habla de la eternidad, que nos habla de que solo Dios basta. Pero los matrimonios tenéis el signo de mostrar el amor fecundo que da vida, del amor que perdona siempre, amándoos como Cristo ama a su Iglesia. No desdice una cosa a la otra, ni la otra a la una. Hoy día de la vida consagrada, damos gracias al Señor por tantos hombres y mujeres que dedican su vida entera, que han dicho: Señor, mi vida entera, a la oración, a tu servicio y al servicio de la Iglesia y del mundo. ¡Qué regalo, Señor! Si quitáramos la vida consagrada de la Iglesia, pensad por un momento, quitáramos a todos los célibes, a todas las vírgenes, a todos los consagrados, monjas, monjes, nos quedaríamos sin columna vertebral. Sería un cuerpo sin consistencia. Gracias, Señor, por hombres y mujeres consagrados, por tantos. Demos gracias hoy. Y no solo demos gracias, sino que pidamos por ellos. A veces vemos a las monjas, a los monjes, a las vírgenes consagradas de la parroquia y a los sacerdotes como una especie de superhéroes, como una especie de seres, no sé, como intocables. Claro, esa idealización hace que cuando vemos a alguno caer, pasemos a veces al lado contrario, ¿no? Como le ha pasado a tanta gente, al desprecio, al odio, a pensar que todo es una mentira. Mira, los hombres y mujeres consagrados son hombres de carne y hueso como tú y como yo, que han conocido el amor de Cristo y que han sentido esta llamada a seguirlo de cerca, entregando su vida en pobreza, en castidad y obediencia. Pero están hechos de la misma genética que tú y del mismo barro que tú, y tienen la misma asistencia del Espíritu Santo que tú, y sufren tentaciones como tú, necesitan también de tu oración, necesitan también de tu sostén, necesitan de la oración de las parroquias y de la Iglesia, también a veces del sustento económico y material, que
que podamos vivir esta comunión. Gracias, Señor. Pedimos por ellos y pedimos una tercera cosa, y es por las vocaciones a la vida consagrada en nuestra parroquia, que a lo largo de las décadas que tiene ha dado muchos frutos de vida consagrada. Actualmente tenemos un joven de la parroquia, que su hermana es la chica que está cantando la misa, que si Dios quiere a finales de este año entrará ya como novicio, hará los votos simples, ya es novicio, en la Congregación de los Hermanos del Amor Misericordioso, en la diócesis de Getafe. Más jóvenes está llamando el Señor, yo lo sé, pero ellos no lo saben. Chicos y chicas, para consagrarse en la oración y en la misión, pues recemos por las vocaciones a la vida consagrada. Mirad, os cuento una anécdota y termino. Porque nosotros cuando pensamos en la vocación de los chicos, pues el matrimonio, las chicas a ser monjas, los chicos a ser curas, ¿no? Porque lo que vemos son los sacerdotes seculares diocesanos que vivimos en medio del mundo. Este chico, os cuento, creo que tengo permiso suyo para contarlo, yo le invité a hacer unos ejercicios espirituales y cuando acabó los ejercicios espirituales me dijo: Pablo, quiero hablar contigo. Y dije: siento que el Señor me llama a seguirlo más de cerca, dárselo todo. Le dije, viendo por dónde iba la conversación, le dije: ¿te refieres a que te está llamando a ser sacerdote? Y me dijo: viéndote a ti, no. Yo creo que me llama a vivir una vida de oración y de entrega. Y dije: gracias, Señor. Ha sido un golpe duro, pero lo aguantaremos. Me dijo: viéndote a ti, no. Y gracias a Dios conoció 2 congregaciones religiosas y vio que era su lugar. Una congregación religiosa, una forma distinta de vivir el sacerdocio, consagrado en pobreza, en castidad y en obediencia. El Señor tiene un lugar para cada uno en su iglesia. Recemos para que los jóvenes y las personas que estáis solteras también en la parroquia, aunque no seáis jóvenes, podamos descubrir cuál es la llamada que el Señor nos está haciendo, que a todos es a ser santos, pero hay una manera concreta para cada uno. Que así sea.